bien nos pueden preguntar cuál es la fuerza que actúa sobre otro elemento de corriente. Es decir, primero calcular el campo y luego calcular la fuerza. Y por último, por ejemplo, en el caso de espiras, nos pueden preguntar la fuerza electromotriz, que eso es el tipo de problemas que vamos a hacer esta semana. En este caso sería este tipo de ejercicio. El 529. Espera, que voy a coger un círculo mejor. Serían este tipo de ejercicios, el 529.2, este estilo. ¿Hasta aquí? ¿Me vais escuchando bien? Como estáis todos callados, no sé si todo va bien o no. Sí, sí, se escucha perfecto, Antonio. Vale. Ese sería el primer tipo de problema. Por ejemplo, el 530 es el mismo ejemplo. Por un conductor largo y rectilíneo, circula una corriente I igual a 2 amperios. Es este de aquí que tenemos. ¿Cómo es el campo magnético? ¿Qué ocurriría si colocásemos otro conductor? El 531 también va de lo mismo. Tenemos un elemento de corriente y me preguntan cuánto valdría el campo y las fuerzas sobre los elementos. Ya veis que son muy repetitivos porque las geometrías de corrientes que tenemos a nuestra que somos capaces de hacer en segundo de bachillerato pues son siempre las mismas. El 532, por un conductor largo y rectilíneo, circula una corriente desconocida. Bien. En este caso, fijaos que lo que nos preguntan es cuánto valdría la corriente para que ocurra algo. Es darle la vuelta al mismo problema. De nuevo, nos insiste en la posibilidad de que podamos poner otro conductor. El 534, que ya lo comentamos, es una variante de lo que estamos viendo, pero con un poco más de complejidad, porque en lugar de tener un conductor o dos, tenemos 4, nada menos. En este caso, este tipo de problema recuerda un poco a los problemas con cargas. Lo único que en lugar de tener una interacción que genera una fuerza que va en la dirección en la que están las dos cargas, en este caso vamos a tener que la fuerza o el campo pues, van a ser perpendiculares, ¿no? Entonces, cambia un poquito. Este creo que lo comentamos en la última clase en directo. El 536, no sé si lo habéis hecho, es interesante. José Antonio, Dime. ¿el ejercicio este de las fuerzas enviará soluciones o cómo vas a hacer? ¿El 534? Sí, este último. Sí, me recuerdo que comenté solamente uno, pero no lo habíamos solucionado. Si queréis, luego resuelvo totalmente ahora. O si no, sube una foto de la hoja, bueno, lo que quieras, sí. Vale, o subo una foto de la solución. Vale, os subo una Sí. foto de la solución. Espera, me lo voy a anotar por aquí y si no me lo recordáis vosotros. Si no os lo subo en 1 o 2 días, me lo decís. El 534 me da pena que tengáis la solución completa. Porque además, sí, casi mejor os lo subiré porque lo importante es el dibujo. Y el dibujo quizá puede quedar mejor en una hoja que en una pizarra. Así que os lo subiré resuelto. ¿Vale? Vale, gracias. Sí, no me deis las gracias, Raquel. El 536, el del anillo, tenemos un anillo de 10 centímetros que circula una corriente de 2 amperios. Calcule la intensidad del campo en el centro del anillo. Esto es aplicar directamente una fórmula. Una fórmula que vimos. Es la fórmula que aparece, un segundo que os lo voy a poner en la ventana. La fórmula del campo creado por un elemento de corriente circular. ¿Veis ahora los apuntes? Sí, sí. Sí, se ven los apuntes. A ver. Creo que era por estos. Este. Campo creado por una espiral circular en su centro. No hay que saberlo deducir porque hay que hacer una integral, pero sí que hay que conocer la fórmula final. ¿Vale? Entonces, como os decía, ese ejercicio es simplemente aplicar esa fórmula. No lo voy a comentar mucho más porque no tiene mucho misterio. Salvo que me digáis lo contrario, ¿eh? Siempre podéis intervenir. El 537 son de espiras. Una variante de lo que estamos viendo es que te pida calcular el campo creado por un solenoide. En este caso, en el 537, el que estamos viendo es simplemente aplicar la expresión del campo de un solenoide.
que si recordáis, la tenemos también por aquí, el campo de un solenoide venía dado por esto. En los apuntes viene deducido de dos maneras. Una, integrando, que no la tenéis por qué saber este curso, y la segunda, con el teorema de Ampère, que ese sí que hay que conocerlo. Es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Lo veis? En la que nos dice que el campo en el interior de un solenoide, en el interior, es la permitividad del medio o del vacío en un sucedo por el número de espiras n por I, la intensidad que circula a través del solenoide, partido por L, que es la longitud del solenoide. Aquí hicimos esa discusión en teoría en la que vimos que cuanto mayor es el número de espiras y cuanto mayor es la corriente, la intensidad de corriente, mayor es el campo. Eso ya lo comentamos. Bueno, si lo que voy diciendo es algo que no se entiende, me lo decís. Más tipos de problemas. Fijaos que hemos visto de campos creados por una corriente rectilínea, por varias corrientes rectilíneas, por un solenoide, por un anillo. Yo creo que de campos creados por corrientes, básicamente son esos. No sé si habéis encontrado algún otro ejercicio así exótico, pero yo creo que los he nombrado todos. ¿Sí? No se oye nada. ¿Estáis ahí? Antonio, Sí, estamos aquí. Sí, yo dime, en María. el 44 sigo sin saber por dónde sacarlo. El punto 3. El 544. Sí. Vale, el 544, eso es a lo que iba a entrar ahora, son los problemas que tienen que ver con lo que vimos justo antes, que es la fuerza de Lorentz, que también son súper frecuentes. Entonces, en esos problemas, yo me imagino que no deberíais tener dificultad grande, salvo en este que tenemos. Entonces, ¿queréis que lo explique en la pizarra? Vale, sí, por favor. Sí. Venga, lo hago en la pizarra en un momento que cambie la vista. Y pongo la pizarra. ¿Quién lo ha pedido? Sonia, ¿verdad? Ha sido. ¿O María? Sí, yo. No, yo Sonia. de momento no. Pero si me lo Cállate. quieres explicar, no me importa. A ver, un segundo. Vale. ¿Me veis ahora? Te vemos, Antonio. Un segundo que ponga para poder ver lo que estoy poniendo. Ahí. Vamos a borrar. ¿Podéis ir contándome algo mientras voy borrando? ¿Qué quieres que te contemos, Antonio? Si estáis bien, si estáis animados, ¿estáis contentos? Sí, Bueno, nunca hay que perder la ilusión. Bueno, es una experiencia. Esto luego lo podéis contar a vuestros nietos. No la clase de física de hoy, me refiero al estar en bueno, yo creo que lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? El comentario entre los profesores es que estamos impresionados de vuestra capacidad. A ver, hay gente que está más descolgada que otros, pero yo creo que nos estáis dando una lección de cómo hacer las cosas bien. Así que mucho ánimo y sobre todo tirad de nosotros todo lo que podáis. Ahora que estamos aprendiendo a manejar esto, llamadnos, escribirnos, estamos aquí para ayudar. Y luego va a hacer falta gente muy preparada para los próximos 5 o 10 años. O sea que tenéis que estar atentos. Venga, vamos a hacerlo. Un momento que me voy a poner el enunciado, que lo tengo por aquí, lo leo. Dice lo siguiente. Dice, una placa horizontal cargada negativamente crea en sus proximidades un campo eléctrico uniforme, orientado tal y como se indica en la figura. Entonces, si os parece, lo voy a dibujar. 5,44 y aquí la placa. Esta es la placa. ¿De qué color queréis que pinte el campo? ¿Tenéis alguna predilección para pintar los campos? ¿Verde? Verde. Vale, esto sería el campo eléctrico. Ojo, campo eléctrico, ¿eh? No campo magnético, campo eléctrico. Porque el efecto que tiene un campo
eléctrico o un campo magnético sobre una carga que se mueve es muy distinto. Entonces, me dicen que tengo una carga, vamos a pintarla aquí. La carga, no me dicen cuánto vale. Es un protón, ¿no? Un protón P. Ahora buscaremos la carga del protón. Y me dicen que el campo E es de 10 elevado a 3 voltios metro. Muy bien. La velocidad inicial que la vamos a poner por aquí es V0 en módulo 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Y la distancia es de 0,2 metros, 20 centímetros. Muy bien. Me dicen, vamos a ver qué es lo que me preguntan. Durante esta trayectoria se conserva la energía mecánica de P. Razone su contestación. Calcule la energía cinética de P cuando choca la placa. Suponga que la única fuerza que actúa sobre P es la eléctrica. Esa aclaración se refiere a que, claro, lo que vamos a hacer es suponer que no hay gravedad. Si hubiera gravedad, el problema sería un poco distinto. Luego, al final, hay un apartado en el que nos piden discutir. Entonces, esto es como un tiro parabólico. Esto va a hacer una trayectoria parabólica que va a hacer esto. Vamos a tener una componente X y una componente Y. Pero vamos a intentar responder a lo que me dicen. Lo que me están diciendo es... Un momentito, lo tengo aquí. ¿Se conserva la energía mecánica de P? Razón de su contestación. ¿Cuál es la energía mecánica? Es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Qué energía mecánica tiene esta partícula? La energía mecánica, en este caso, va a tener dos componentes. En primer lugar, va a tener una energía cinética por el hecho de moverse, que va a estar relacionada con la velocidad de 10 elevado a 5 metros partido por segundo, pero también va a tener una energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Vamos a escribir cuánto vale cada uno. La energía cinética va a ser un medio de la masa del protón por su velocidad al cuadrado. Ahora la podemos calcular, si queréis. ¿Y la energía potencial eléctrica? ¿Cómo la calcularíamos? Eso es una pregunta. A ver. ¿Eso qué ha sido? No sería por la masa, por la altura, por la gravedad, ¿no? Esa no es. No, esa es la gravitatoria. Esa es la gravitatoria. La energía potencial eléctrica, ¿os acordáis cómo se hacía? No. No, vamos a repasarlo. Claro, si os pasa esto, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a la teoría. Porque eso está muy atrás. Claro, no os acordáis con razón porque esto lo vimos y os habéis examinado y lo habéis puesto ya en la papelera de reciclado, prácticamente. A ver, apuntes de física. Vamos a ver. Eso estaba cuando vimos la ley de Coulomb. Vamos a ver. A ver. Estamos en la página de los apuntes 85. ¿Os acordáis cuando veíamos el campo? A ver. La intensidad del campo eléctrico. Entonces, hacemos así un poquillo de repaso. Tenemos la fuerza de Coulomb. A ver dónde la tenemos definida. ¿Qué ha sido eso? La fuerza de Coulomb. Yo. Vale. Tenemos la fuerza de Coulomb, ¿verdad? La fuerza de Coulomb, que era cuando teníamos dos cargas, pues la atracción que existía entre ellas. Primera magnitud, por lo tanto, fuerza de Coulomb. Segunda magnitud, el campo eléctrico. El campo eléctrico era
la fuerza dividido por la carga. ¿Lo veis? Sea cual sea el origen de esa fuerza, sea una carga o muchas cargas, ¿eh? Por lo tanto, se puede calcular, en caso de que sea por una sola carga, como K por Q partido por R cuadrado. Luego ya tenemos la fuerza y ya tenemos el campo. Quedan las dos magnitudes vectoriales. Y ahora, ¿cuáles eran las dos magnitudes escalares que habíamos definido para el campo eléctrico? Pues una era la energía potencial. Un momentito, que bajemos un poco más. ¿Veis que la definíamos en relación con el trabajo? Yo no estoy viendo lo que estás presentando. No. No. ¿Y el resto? No soy la única. Tampoco, tampoco. Tampoco. No se ve. ¿Eh? ¿Nadie lo estáis viendo? No se ve, no se ve. No. Yo ahora sí Ah. que lo veo. Perdón. Menos mal que lo habéis dicho. No estaba presentando. Es que había desconectado. Lo repito brevemente, ¿vale? Lo que he hecho es, he ido a la página donde teníamos la ley de Coulomb. ¿Ahora lo veis? Sí, ahora sí, se está cargando. Vale, entonces la primera magnitud que tenemos, cuando lo veáis perfectamente me lo decís. Ya está. Vale, la primera que tenemos es la fuerza de Coulomb, que es un vector, ¿lo veis? En este caso es la fuerza entre dos cargas. A continuación, vimos el campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga, que en el caso de que eran cargas puntuales venía dado por esta expresión de aquí, ¿no? Vale. Más, a partir del campo y la fuerza, utilizando el concepto de trabajo, definimos el trabajo que realizamos a favor o en contra del campo para desplazar una carga. ¿Os acordáis de este dibujo? Y a partir de ahí definimos la energía potencial, eléctrica, que es esa que tenéis ahí, que es básicamente K por Q1 por Q2 partido por R, en el caso de que estemos hablando de dos cargas. Y la última magnitud que nos quedaba era el potencial eléctrico, que lo tenemos aquí. Este de aquí. Muy bien. Y vimos... Antonio, una cosa. Dime. Entonces ya no sería M es igual a F más EP, sería M es igual a F más V, porque es el potencial eléctrico. ¿O qué preguntas? Sí, lo que estamos... Todo esto lo estoy recordando porque en el ejercicio nos piden cuál sería la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es, por ejemplo, la carga por la diferencia de potencial. Es una manera de calcularlo. La carga por la diferencia de potencial. O bien, bueno, esa es la más sencilla. Yo creo que nos vamos a quedar con esa. La carga por la diferencia de potencial. Bueno, este recordatorio yo creo que hacía falta para poder retomar el ejercicio con conocimiento de causa. Un momentito, que me ponga en los problemas de física, aquí. Vale, entonces, ¿qué energía potencial tenemos aquí arriba? Tenemos la energía potencial por el hecho de tener la carga sometida a un campo eléctrico. Y la pregunta es, ¿la diferencia de potencial es la misma si estamos aquí que si estamos abajo? No. Podéis utilizar el símil gravitatorio. Si en lugar de estar mirando la carga, una carga eléctrica, estuviéramos trabajando con una masa, está claro que la masa no tiene la misma energía potencial si está aquí arriba que si está aquí abajo. Porque si está aquí abajo, está a una distancia distinta de lo que está provocando el campo. Fijaos que si yo sustituyo la letra E por G, gravedad, es todo lo mismo. Es todo casi lo mismo. ¿Cómo calcularíais esto en el caso de que fuera la gravedad? Andrés lo ha sugerido. Si estuviéramos muy cerca de la superficie de la Tierra, utilizaríamos que la energía potencial es M por G y por H. Acordaos que esa expresión MGH en realidad es una aproximación de la energía potencial en general, que viene dada por la constante gravitatoria G por
la masa que crea partido por la distancia al cuadrado. ¿Estoy hablando en el vacío o me estáis...? Si no, lo explico en la pizarra. Sí, casi mejor voy a pasar a la pizarra. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Me habéis oído bien lo que he dicho? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Entonces, En la pizarra, ¿eh? sí, lo voy a contar en la pizarra. Si me permitís, voy a hacer el símil con la gravedad, porque el problema con la gravedad sí que lo sabríais hacer, y luego lo pasamos al caso más raro de lo que es la energía con cargas eléctricas. Si esto fuera una masa, en lugar de ser una carga, la energía potencial sería mgh. Si estuviéramos muy cerca de la Tierra. Y si no estuviéramos muy cerca de la Tierra, la energía potencial gravitatoria sería menos g por la masa de la Tierra partido por la distancia al cuadrado. Perdón. Lo estoy poniendo mal. Por la masa de la Tierra, la masa que tenemos aquí, partido por la distancia. ¿Esto lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora lo que ocurre es que no tenemos energía potencial gravitatoria, sino que tenemos energía potencial eléctrica. ¿Cómo es la energía potencial eléctrica? En lugar de poner G, ¿qué pondríamos? K. En lugar de poner la masa, Las cargas. si fuera creada por una carga, tendríamos una carga grande, una carga pequeña y D. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que este problema no está provocado, no es un problema que tengamos aquí una carga y aquí otra, y que la mueva entre dos posiciones. Esto sería el problema de que podría aplicar esta fórmula, porque esta fórmula está pensada para cargas puntuales. Pero aquí no tengo una carga puntual, tengo un plano. De hecho, tengo una energía, perdón, un campo eléctrico E que es siempre el mismo. ¿Lo veis? Es homogéneo en todos los puntos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se os ocurre? No. La energía, a ver, es difícil, ¿eh? La energía, por eso os he tenido que recordar lo que estábamos haciendo. ¿Os acordáis de estas 4 magnitudes? F, E, energía potencial y potencial. Estoy intentando que lo recordéis vosotros. ¿Cómo se pasaba de aquí a aquí? Dividiendo para la carga, ¿no? Exactamente, dividiendo para la carga. ¿Y de aquí a aquí? Igual. Igual, muy bien. ¿Y de aquí a aquí? Derivando. o- Sí. Sí. Derivando, ¿cómo era? Buah. No, eso no me acuerdo. Tiras de al cuadrado y ponías solo de, pero Era la derivada de la energía potencial con respecto a la distancia, ¿no? Por ejemplo, en el eje X. ¿Lo veis? ¿Y de aquí a aquí? igual. ¿No? Podemos poner que E es la derivada de V con respecto a la distancia. ¿Lo veis hasta aquí? El módulo. Quiero que os fijéis en esta última. Esta que tenemos aquí. Voy a borrar el resto para tener más pizarra. Hemos quedado que el campo eléctrico, el módulo, lo puedo calcular como la derivada del potencial partido por el tiempo. Y ahí yo puedo ver que derivada de V es el campo, el módulo, lo pongo sin flecha, por E. ¿Hasta ahí lo veis? Pero no Sí. era por la distancia. Perdón, Vale, vale. toda razón, Paula. Distancia. Y ahora,
Si yo quiero hallar la diferencia de potencial, ¿cómo la hallaría? Integrando. En este caso, entre 0 y D. La diferencia de potencial, la variación de potencial entre dos puntos que estén en un campo, vendrá dado por la integral del campo por diferencial de X entre 0 y la distancia que tenga. ¿Ese paso lo veis? Integrar ya sé que es chungo. Sí. Pero en este caso tenemos una ventaja. Fijaos aquí. El campo es ese campo, es este campo que tengo aquí. Y este campo, ¿qué es lo que le ocurre en una placa de un condensador? Que es constante. Y las cosas constantes, ¿qué podemos hacer? Las podemos sacar fuera. Con lo cual, ¿qué me quedará? ¿Cuál será la diferencia potencial? Voy a borrar todo esto. Casi no me queda pizarra. Me queda que la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo homogéneo es el campo por la integral entre 0 y D de diferencial de X. Pero esto es E por la distancia D. ¿La tenemos? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí? La derivada te daría de menos 0, ¿no? Por eso se queda solo D. Exactamente. Eso Vale. es. Esto es muy importante, porque lo que me dice es que cuando el campo es homogéneo, por ejemplo, el de las placas de un condensador, la diferencia de potencial es el campo por la distancia. ¿Vale? Eso significa que yo puedo hallar la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Cuánto sería la diferencia de potencial entre este punto y ese punto? La diferencia de potencial entre ambos puntos, en este caso, sería el campo, que es 10 elevado a 3 voltios metro por 0,2. Es decir, la diferencia de potencia que tenemos es 1000 por 0,2, 200. La diferencia de potencia que hay entre las dos posiciones son 200 voltios. Y ahora me faltaría dar el último paso. ¿Cómo puedo calcular la energía potencial a partir del potencial? Eso también lo tenemos en los apuntes. A ver si sois capaces de encontrarlo. Era Venga, dime. Era que EPA menos EPB o al revés era igual al voltaje. Directamente no. Espera, que os lo pongo. Por la carga o algo así. O... Sí, por la carga, ¿no? Claro, tiene que estar la carga involucrada. Un segundo que os lo pongo. A ver, Pazmiño, que te estás ahí distrayendo. Es como estar en clase. A ver, un momento. ¿Dónde está la energía potencial? ¿Veis? Mirad. Esto que tenemos aquí es la expresión que acabamos de ver. ¿La veis? El potencial es el campo por la distancia, que viene en un condensador. Esta parte no la habíamos llegado a ver. Pero por otra parte, la energía potencial, a ver, ¿dónde la tenemos? Campo eléctrico, un segundo, que lo vamos a buscar. El potencial, la fuerza. Yo creo que la tenemos que tener escrita por algún lado. Yo creo que es en la página 87. 87, ¿eh? Venga, voy directamente al 87. La fórmula 117. No, la 118. No, la 117. Eso es. Es la carga por la diferencia potencial. Exacto. Muy bien. Paula eras, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Cristina, Entonces, las tres la han terminado. Q por incremento de V.
quizá me he enrollado mucho, pero también ha servido un poco para dar un repaso de fórmulas. No sé si es bueno o malo, ¿eh? Pero el caso es que todo No, esto... así bien, ¿eh? ¿Eh? Así bien. Vale. Todo esto nos ha servido para darnos cuenta. Voy a recapitular un poco. Un momentito. ¿Me veis ahora? Sí. Vale. Todo este montón de fórmulas y pizarras que hemos repasado y consultas, simplemente era para saber que la energía mecánica de una partícula como esa, de un protón, en este punto donde hay un campo eléctrico E, es energía cinética, que es un de la masa por la velocidad al cuadrado, y energía potencial, que es Q por incremento de V. Y la pregunta es, ¿se va a conservar? La respuesta es obvia, tiene que ser que sí. ¿Por qué? Porque es un campo de tipo central, igual que el campo gravitatorio. Y en los campos de tipo central se tiene que conservar la energía. No hay ningún mecanismo de disipación de la energía, no hay ninguna pérdida. De hecho, se puede comprobar que la energía potencial más la energía cinética aquí tiene que ser igual a la energía potencial más la energía cinética ahí. Tienen que ser exactamente iguales. Entonces, vamos a escribirlo. En el instante inicial, la energía mecánica, que sería la energía cinética más la energía potencial, sería 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado más Q por incremento de V. Entonces, lo que va a pasar es que a medida que la partícula describa esta trayectoria, la energía potencial se va a hacer más pequeña y la energía cinética se va a hacer más grande, igual que pasaría en un tiro parabólico. Exactamente lo mismo. Y para justificar esto, lo pruebas en 2 puntos y te tendría que salir lo mismo y ya estaría justificado. Sí, eso es una manera de hacerlo, efectivamente. Porque, claro, tú puedes calcular, en este punto, calcular la energía cinética sería 1 medio de la masa por la velocidad, lo tenemos todo. Habría que buscar el valor de la masa del protón, pero estaría ahí. Y el producto de la carga por el incremento de V, también lo tenemos todo, porque el incremento de V de potencial también lo tenemos. Luego en ese punto lo podríamos calcular. Y en este punto, cuando llegamos aquí, el potencial, la diferencia de potencial, ¿cuánto valdría? El máximo. ¿No? Valdría 0. ¿Lo veis? Sería igual. La diferencia No, de porque cero. ¿Cómo hemos calculado el incremento de V? ¿Os acordáis? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo era? Recordadme lo que lo he borrado. La E por la distancia. La E por la distancia. Pero si aquí la distancia es igual a 0, en este punto no hay incremento de potencial. Por lo tanto, aquí la energía potencial vale 0, que es lo mismo que pasaría en el caso gravitatorio. ¿Lo veis? Ah, vale, sí. Sí. Aquí sería totalmente cinético. Y una pregunta, ¿podríamos calcular la velocidad en ese punto? Esa es la parte más... ¿Cómo podéis calcular la velocidad? Hay 2 formas de hacerlo. Una es planteando la igualdad de la energía, es decir, dando por supuesto que la energía se va a conservar. Entonces igualamos la energía mecánica aquí y aquí y despejamos V. Eso es una manera. Y la otra es plantearlo como un tiro parabólico. ¿Por cuál queréis que empiece? Empiezo igualando energías, ¿vale? Vamos a llamarle inicial y final. Entonces, la energía mecánica en el punto inicial tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto final. Esto significa que 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más Q por incremento de V tiene que ser igual a 1 medio de la misma masa por la velocidad final al cuadrado más Q por incremento de V aquí, que en el fondo hemos dicho que era 0. ¿Hasta aquí lo veis?